El texto explora de manera minuciosa las regiones del astral inferior, espacios densos y sombríos que representan las áreas más bajas del plano espiritual. Estos lugares están formados por fluidos espirituales densos, resultantes de la interacción de seres desencarnados que, por diversas razones, mantienen sus energías en un estado inferior, así como las emanaciones emocionales negativas de seres encarnados. Emociones como el miedo, la ira, la envidia, la lujuria, el odio y la venganza contribuyen a la creación de estas regiones, donde la escoria emocional de la humanidad es depositada. El concepto de vibración es clave para la explicación de estas regiones, pues, según la ley de correspondencia vibratoria, las energías más densas y de baja frecuencia son atraídas a estos lugares. Esto crea un paisaje donde predomina la energía impura y turbulenta. El ambiente del astral inferior es una distorsión del mundo físico, totalmente deformado, sin armonía y marcado por un caos psíquico. Las descripciones de estas áreas incluyen un paisaje desolado, sin belleza ni vitalidad, con grandes abismos y precipicios, ríos de aguas negras y fétidas, y vegetación retorcida y venenosa, que se convierten en parte de la tortura que las almas experimentan. La región está marcada por una presión constante sobre los espíritus que se encuentran en ella, dando la impresión de que las almas están atrapadas en una prisión mental y emocional de la que es difícil escapar. Estas almas a menudo enfrentan una constante hambre espiritual y una inmensa sed de alivio, pero son incapaces de encontrar una fuente de conciencia elevada o sanación. Son constantemente explotadas y vampirizadas por sus propias emociones descontroladas y las energías densas que las rodean. Este proceso se describe como una especie de vampirismo emocional, donde las almas se alimentan del sufrimiento de otras, perpetuando el ciclo de dolor y degradación. El sufrimiento de las almas se intensifica por las tormentas emocionales que surgen de los sentimientos de odio, ira, venganza y desesperación. Estas tormentas se comparan con remolinos de arena negra, donde la energía oscura y tóxica crea disturbios violentos, tanto en el plano espiritual como en las propias emociones de las almas involucradas. La energía de estas tormentas es tan intensa que puede afectar incluso a los espíritus superiores que intentan ayudar a las almas perdidas. Estos espíritus benefactores enfrentan grandes desafíos para transitar por estas zonas del bajo astral, ya que la densa materia espiritual perjudica su cuerpo espiritual, perispíritu, dificultando aún más su tarea. La geografía del astral inferior se describe como similar a la del mundo físico, pero deformada y deteriorada. Aunque existen ríos, lagos, montañas y bosques, todos estos elementos presentan una naturaleza corrupta y malformada. Por ejemplo, los ríos, en lugar de ser claros y nutritivos, están llenos de sustancias fétidas y en movimiento turbulento. La tierra, en lugar de ser fértil, está seca y árida, con solo vegetación venenosa que solo contribuye a aumentar el sufrimiento de las almas atrapadas allí. La atmósfera es opresiva y cargada, dificultando incluso a las almas más experimentadas que intentan descender a estas regiones para realizar algún trabajo de ayuda. El proceso de ascensión de las almas atrapadas en estas zonas es extremadamente difícil y depende de un proceso radical de purificación interna. Incluso si estas almas desean escapar del sufrimiento, no tienen la fuerza necesaria para romper los lazos emocionales y espirituales que las atan a estos estados de conciencia inferior. Para que un alma se eleve a planos espirituales más elevados, debe transformar sus características más bajas, como el egoísmo, la ira, la avaricia, la lujuria y el orgullo, sustituyéndolas por virtudes superiores como el amor, el perdón, la humildad, la paciencia y el altruismo. Este proceso es doloroso y requiere que el alma se arrepienta profundamente y tome conciencia de sus errores. El descenso de los espíritus benefactores al astral inferior es un acto de gran valentía y dedicación. Estos espíritus, que normalmente habitan en planos más elevados, deben revestirse con fluidos más densos y pesados para poder adaptarse a las condiciones del ambiente espiritual inferior.
Aunque estos benefactores poseen un grado elevado de pureza espiritual, su tarea de ayudar a las almas perdidas exige que oculten su verdadera naturaleza espiritual para no ser fácilmente detectados. Este ocultamiento de su verdadera identidad es necesario para que el proceso de ayuda sea eficaz, ya que las almas que habitan estas regiones no pueden percibir las altas vibraciones de estos espíritus y, si lo hicieran, podrían sentirse aún más desesperadas. Las sensaciones vividas por aquellos que visitan las regiones del astral inferior son intensamente negativas. El texto habla de una sensación de opresión casi insoportable, una angustia que aprieta el corazón y una sensación de soledad profunda. El silencio mórbido que predomina antes de las tormentas emocionales genera una sensación de ansiedad y desesperación, como si algo extremadamente negativo estuviera a punto de suceder. Cuando las tormentas y remolinos emocionales finalmente ocurren, se vuelven casi insoportables para los seres que se encuentran allí. El paisaje, la naturaleza e incluso los elementos básicos del ambiente están cargados con una energía hostil y amenazante, y las almas se sienten cada vez más atrapadas en un ciclo de sufrimiento. La ausencia de luz y la falta de claridad en este plano inferior son otra característica destacada. Este ambiente oscuro y opaco, sin ninguna luminosidad espiritual, impide que cualquier tipo de energía positiva o creatividad se manifieste. En contraste, las regiones superiores, que son vibracionalmente más elevadas, se describen como lugares de armonía, paz y fraternidad, donde los espíritus pueden interactuar de manera constructiva y amorosa. La falta de luz en el astral inferior crea una realidad de aislamiento y sufrimiento continuo, donde las almas que habitan este plano están completamente sumergidas en sus emociones perturbadoras, sin ninguna orientación superior que pueda ayudarlas a ascender. En resumen, el astral inferior es un plano donde las almas se encuentran atrapadas en sus propias emociones negativas, en una prisión espiritual de la que la fuga solo es posible a través de una transformación profunda y dolorosa. Las regiones se describen como lugares de sufrimiento incesante, donde las almas deben pasar por un proceso de purificación para ascender a planos más elevados, dejando atrás las vibraciones densas y destructivas que las mantienen atrapadas en este ciclo de dolor. Este proceso de transformación puede ser asistido por los espíritus benefactores, pero exige coraje, sacrificio y esfuerzo para que las almas perdidas finalmente encuentren la redención y la luz. En este video, exploramos las misteriosas y oscuras regiones del astral inferior, donde prevalecen el sufrimiento y las emociones negativas de las almas perdidas. Únete a nosotros en un viaje espiritual que revela cómo las vibraciones densas y las emociones perturbadoras crean un entorno de tormento. Descubre cómo la transformación espiritual y la purificación interior son esenciales para la ascensión de estas almas. Suscríbete al canal y deja tu like para aprender más sobre el mundo espiritual. Si te impresionó lo que acabas de ver y quieres saber más sobre el fascinante mundo espiritual, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video nuevo. Deja tu me gusta si te gustó el contenido, porque esto nos ayuda a crecer y brindarte información aún más valiosa. Comparte con tus amigos y ayuda a difundir el conocimiento.